Amén y gracias a Dios. Muchas gracias, Natalia, por hacerte cargo. Eh, Qué buena noticia que tu esposo, don Miguel, eh, haya escuchado la palabra de anoche. Una palabra que a mí personalmente me edificó muchísimo. Necesitaba yo esa palabra. Y tienes razón al orar y al decir que uno se sienta aquí con una Biblia, otra Biblia, aquí tengo otra Biblia. Uno se sienta aquí con las notas, los bosquejos, lógicamente, con otros montón de libros, con un montón de estudios, pero realmente es Dios el que aquí fluye, es el Espíritu Santo el que aquí se mueve y dirige los pensamientos, las palabras, y pues qué bueno que la vida de todo el mundo que tenga contacto de alguna manera con estas clases sea edificada y reciba eso que necesita en ese momento. Gracias a mi Dios. ¿Me lo saludas, por favor? Se le aprecia, se le quiere. Bueno, ya casi estaremos ahí en tu casa o en la casa de Liliana, donde ustedes lo decían, donde ustedes lo organicen. Me refiero al tema de la novena. Y yo sé que don Miguel va a estar también ahí presente y lo podré ver nuevamente y saludar nuevamente. Se le quiere, se le aprecia y se le respeta muchísimo. ¿Me le dices, por favor? Bueno, vamos a iniciar entonces. Bienvenidos, es miércoles. Al ser miércoles estamos viendo nosotros escatología por temas. Recuerde que escatología es el estudio de los eventos futuros, pero organizado, sistemáticamente, como cronológicamente, como el paso a paso, ¿sí? Como que cuál es el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, así, para que usted lo entienda y lo entienda bien. No es necesariamente un estudio de Apocalipsis, aunque la mayor parte de esta información se extrae del libro de Apocalipsis, que significa realmente revelación. Es el libro que por excelencia tiene la revelación acerca del futuro, aunque hay otros libros que también lo tienen y también hemos estudiado, como el libro de Daniel, como los sermones proféticos del Señor Jesucristo, y los capítulos escatológicos de las cartas del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Bueno, llegamos hoy a una parte, pero no vamos a poder entender esta parte hasta que primero no recordemos lo que significó el capítulo 7 de Apocalipsis. Ok, lo que significó el capítulo 7 de Apocalipsis. El capítulo 7 de Apocalipsis, acuérdese que significó un paréntesis. Es un paréntesis aclaratorio. ¿Sí? Un paréntesis entre, o una pausa entre el sexto sello. Usted se ubica ahí en Apocalipsis 6, del 12 al 17, y va a encontrar el sexto sello. Y el séptimo sello, usted lo encuentra en Apocalipsis 8, versículos del 1 al 6. Note el salto. Sexto sello, último párrafo del capítulo 6. Séptimo sello, primer párrafo, pero del capítulo 8. ¿Por qué no sigue inmediatamente el séptimo sello? Porque Dios es bueno, porque Dios es perfecto, porque Dios sabe muy bien. ¿Sabe muy bien qué? Sabe muy bien que al nosotros ir leyendo, ir estudiando, ir interpretando, van quedando cositas que son muy complejas y que no se alcanzan a explicar. Entonces el Señor, como es tan bueno, como es tan misericordioso y como es tan perfecto y conoce nuestra racionalidad y nuestra manera de pensar y entender las cosas, el Señor entonces hace pausas y abre un paréntesis y se toma su tiempo el Señor para decir, mire, en el capítulo 7, por ejemplo, se hablaron de dos cosas, de primero los 144,000 y que de dónde salen y que el sello de Dios en la frente. Y en la otra parte del capítulo 7, pues las multitudes incontables que fueron ganadas por medio de la predicación, la evangelización de los 144,000 llenos del Espíritu Santo. Ya después de que eso se aclaró, se cierra el paréntesis
iniciamos el capítulo 8 y se retoma con el séptimo sello. Recuerden que el séptimo sello pues contiene silencio, contiene granizo, fuego, contiene el incienso, pero también contiene las trompetas. Ahora, en el capítulo 8, versículo 7, comenzamos el estudio de la primera trompeta, 8:8 la segunda trompeta, 8:10 la tercera trompeta, 8:12 la cuarta trompeta, 9:1 la quinta trompeta, 9:13 la sexta trompeta, y la conclusión hasta la sexta trompeta, versículos 20 y 21 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y ahí quedamos nosotros. Y quedamos nosotros como pensativos acerca del hecho de que, ¿cómo es posible que se desaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sellos? ¿Y cómo es posible que suene la trompeta 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Y con todos los terrores, las catástrofes, y con todo y la convulsión del mundo, todo lo que rodea y todo ese dolor y sufrimiento intensificado, pero aún así los hombres no se arrepienten de sus pecados. Y es que dése cuenta usted que sin la obra, sin la operación del Espíritu Santo, ninguna persona se va a arrepentir de sus pecados. El hombre no tiene en sí mismo la capacidad de arrepentirse de sus pecados, como el hombre no tiene en sí mismo la capacidad para creer en el Evangelio. Lo que debe hacer el hombre es clamarle al Señor diciéndole: concédeme el arrepentimiento, y clamarle a Dios diciéndole: concédeme una medida de fe para creer en ti, mi Dios, de lo contrario no voy a poder creer en ti. Y si se trata de la intercesión, pues yo oro por esa persona pidiéndole a Dios que le conceda el arrepentimiento y que le conceda fe, para que se arrepienta de sus pecados y para que crea en el Evangelio. De lo contrario, nunca se va a arrepentir de sus pecados, y de lo contrario, nunca va a manifestar fe en el Evangelio. ¿Qué tenaz? Porque puede tener todos los juicios encima. Sello 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 encima. Trompeta 1, 2, 3, 4, 5 y 6 encima. Y todos los juicios encima. Y todas las catástrofes encima. Pero aún así va a persistir en su pecado, en su maldad, en su iniquidad. ¿Eso cómo le parece a usted? ¿Qué es el hombre sin la operación del Espíritu Santo entonces? Y reconozca esa operación del Espíritu Santo en su propia vida. ¿Qué tenaz? ¡Qué terrible! Cuando nosotros hablamos de buenas personas, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Buena persona quién? Muy seguramente todas estas personas catalogadas como buenas personas, pero buenas personas cuando todo lo que les está pasando encima y no reconocen su pecado, no abandonan su hechicería, no abandonan su idolatría y no abandonan la adoración a los demonios. Mire, si yo no estoy adorando a Dios, yo estoy adorando a un demonio. Nunca estaré yo en un punto neutro. Nunca estaré yo en un punto en el cual no le estoy brindando adoración a nada ni a nadie. Eso no es cierto. O le estoy brindando adoración a Dios o le estoy brindando adoración a los demonios. Ahora, cuando usted llega aquí al versículo 21 de Apocalipsis capítulo 9, es decir, habiendo terminado el estudio de la sexta trompeta, lo que usted esperaría es que siga el texto con la séptima trompeta, pero no sigue inmediatamente. Cuando usted busca Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, ahí quizá usted encuentre un título, y si no hay un título, le repito, Apocalipsis 11, 15, título, si no hay título, solamente usted lee el versículo 15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, hasta Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. O sea que con lo que nos encontramos nosotros aquí, Apocalipsis capítulo 10 y Apocalipsis capítulo 11 hasta el versículo 14, es que el Señor vuelve a hacer lo mismo que en Apocalipsis capítulo 7.
Exactamente, hermanita Marta León. O sea, el Señor abre otro paréntesis. Y hay que prestar mucha atención a todo en la Biblia, pero sobre todo especialmente a estos paréntesis del Señor. Porque lo que está dentro del paréntesis se resalta. Lo que está dentro del paréntesis llama la atención. El Señor abre un paréntesis y entonces nos dice a nosotros, muchachos, ojo a lo que está dentro del paréntesis, entiéndanlo bien. Porque si entienden bien lo que está dentro del paréntesis, pues se les va a aclarar en la cabeza cosas que ya dijimos antes y se va a preparar la cabeza para lo que viene después. ¿Está claro lo que hasta el momento he dicho a manera de introducción? ¿Qué es lo que usted encuentra en Apocalipsis capítulo 10 y qué es lo que encuentra usted en Apocalipsis capítulo 11 hasta el versículo 14 y por qué todas estas palabras separando la sexta trompeta de la séptima trompeta? ¿Está claro? Está claro, muy bien. Ahora, para ayudarle a la memoria, recuerde usted que Apocalipsis 7, primer paréntesis, pues contiene la historia de los 144,000. Pero la primera parte habla de la identidad de los 144,000, las características de los 144,000, mientras que la segunda parte de Apocalipsis 7 habla del ministerio, el fruto y el resultado de ese ministerio de los 144,000. ¿Usted quiere saber de los 144,000? Recuerde Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Cuando usted lo repite y 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 lo repite, usted se lo graba. Y no llega a ese momento tan feo en donde los 144,000, ¿en dónde era que estaba? No, ¿cómo así que en dónde estaba? Fácil, Apocalipsis capítulo 7. Ahora, aquí, en Apocalipsis capítulo 10, pues usted encuentra dos temas. Hay muchas cosas que se dicen ahí, pero sobre todo dos temas. El primer tema habla de un ángel poderoso con un librito. Y el segundo tema habla de los dos testigos. En Apocalipsis 10, el ángel poderoso con el librito. En Apocalipsis capítulo 11, los dos testigos. Les repito, Apocalipsis 10, el ángel poderoso con el librito, y en Apocalipsis capítulo 11, los dos testigos. ¿Lo tienen? Y esto del ángel poderoso con el librito y de los dos testigos es un paréntesis aclaratorio que profundiza, que nos ayuda a escudriñar, a meternos, a ahondar, a ir al fondo, a la raíz del asunto. Ok, muy bien. Usted me está diciendo que lo está entendiendo. Muy bien. Vamos a leer entonces los versículos del 1 al 11, o sea, todo el capítulo 10. Capítulo 10 tiene 11 versículos. Después hacemos una división y comenzamos la interpretación. El versículo 1 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris en su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre.
Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ok, esta fue la lectura. Ahora, la división. Vamos a dividir estos 11 versículos en 3 partes para su correcto estudio. La primera parte, versículos del 1 al 4. Exactamente esos versículos del 1 al 4 describen a un ángel y describen el librito que trae ese ángel. Entonces, versículos del 1 al 4, descripción del ángel y el librito. Voy despacio para que usted lo pueda captar. A continuación, versículos del 5 al 7. Los versículos del 5 al 7 traen una revelación acerca de la trompeta número 7. Revelación acerca de la trompeta número 7. A continuación, versículos del 8 al 11. Juan se come el librito y eso le produce dulzura y amargura a la vez. Ahí tiene usted entonces las 3 divisiones, versículos del 1 al 11. ¿Las tiene? Si no las tiene, cualquier hermano en Cristo le va a ayudar con ese bosquejo. Yo le pregunto, ¿las tienen? Ok, listo, las tienen. Gracias a Dios. En primer lugar, la descripción del ángel y el librito. Versículos del 1 al 4. Muy bien. Lo primero que se dice es, vi descender del cielo, note, a otro ángel. Se dice que ese ángel era fuerte, que estaba envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Vimos que íbamos hasta el versículo 4. Versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ok, muy bien. Lo primero que dice Juan es que él vio descender del cielo a otro ángel. O sea, otro de la misma naturaleza que los demás ángeles que él había visto. Pues, digamos, los últimos acontecimientos revelaron la acción de algunos ángeles. ¿De acuerdo? Pues un ángel es el que toca la trompeta 1, otro ángel la trompeta 2, otro ángel la trompeta 3, otro ángel la trompeta 4, otro ángel la trompeta 5, otro ángel la trompeta 6. Aparte de eso, un ángel desciende del cielo a la tierra con la llave del pozo del abismo. Juan ha visto muchos ángeles. Ese es otro ángel. Como otro de la misma naturaleza de los anteriores, pero no uno de los ángeles que tienen las trompetas. Este es un ángel de la misma naturaleza, pero diferente a los que tienen las trompetas. Algunos dicen que ese ángel era el Señor Jesucristo. No es el Señor Jesucristo. Claramente, Juan dice que era un ángel. Es más, este ángel aquí recibe órdenes. Y este ángel jura por el Dios Todopoderoso, no jura por sí mismo. Quiere decir que él no es el Dios Todopoderoso. Él no es el Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ir lentamente con esto. Contra los que han opinado, este ángel no es Jesucristo, puesto que a pesar de su apariencia gloriosa, a pesar de que tiene los pies semejantes al bronce, eso se dice en el texto, a pesar de su apariencia gloriosa, majestuosa, maravillosa, muy parecido en apariencia a la descripción del Cristo glorificado de Apocalipsis capítulo 1, pues no es Jesucristo. Uno se preguntará, bueno, si no es Jesucristo, ¿por qué se parece tanto a Jesucristo en la descripción? Eso es muy fácil de interpretar. Porque cuando usted permanece tanto tiempo en la presencia de Jesucristo,
usted termina por parecerse a Jesucristo. La forma de la transformación, el método de cambio, de transformación, de lograr una vida diferente, de lograr un testimonio mejor, es permanecer con Jesucristo, pasar tiempo con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, todo el mundo reconocía que esa gente había estado con Jesús. Me refiero a los discípulos. ¿Por qué? Porque ya las formas de Jesús se les habían pegado. Los modales se habían pegado. Los hábitos se habían pegado. La forma de razonar se había pegado. La forma de hablar se había pegado. Y es que usted, cuando se la pasa tanto con una persona, dígame usted que convive con alguien, ¿cuánto tiempo ha convivido con ese alguien? Y dígame si esos años de convivencia no lo han convertido a usted en alguien muy parecido, muy semejante en cuanto a conductas a la otra persona. ¿Es así o no es así? Se impregna, eso se pega, se impregna. De pronto hasta piensan igual con respecto a cosas y al principio de la relación no era así, pero ahora piensan igual, ahora se ríen de lo mismo, ahora se enojan por lo mismo, ahora con una sola mirada se entienden. Quizás se ríen igual. No, qué impresionante, hasta el tomar los alimentos, el consumir los alimentos, quizás lo hacen igual, las costumbres, se impregna todo eso. Es así, ¿no es cierto que es así? Ok, y si pasa con nosotros, los seres humanos, pues lo mismo pasa cuando uno pasa tiempo con Jesús, cuando uno pasa tiempo en la palabra, cuando uno pasa tiempo en adoración, en alabanza, cuando uno pasa tiempo en la oración, en la presencia de Dios, pues Jesús comienza a impregnarse en mi vida, como lo dice Natalia, esa palabra muy buena. Jesucristo comienza a impregnarse en mi vida y yo comienzo a parecerme a Jesús. Es cuando la gente dice, oiga, pero lo que hace él o lo que hace ella, lo mismo que hacía Jesús en la Biblia, ¿no? ¿Y por qué lo hace? No, yo no me estoy forzando ni siquiera para hacerlo, sino que ahora me parezco porque he pasado tiempo con Jesús. Entonces aquí hay un ángel que viene ¿de dónde? Pues viene de la misma presencia de Dios. Un ángel que viene de la misma presencia de Jesucristo. ¿A qué queremos que se parezca? Pues a aquel cuya presencia lo ha impregnado. A Dios. Pero no es Dios. No es Dios. De él se dice, en el versículo 1, que era un ángel fuerte. Se destaca su fuerza. Claro, por la tarea, por la labor. Se destaca su fuerza, ¿por qué? Se destaca su fuerza porque lo que tiene que hacer no es fácil. Él lleva un librito en la mano. Ese librito Juan se lo va a comer. En su vientre será dulce, en su boca será dulce y en su vientre será amargo. La tarea de este ángel por un lado es dulce. La tarea de este ángel por el otro lado es amarga. Una tarea dulce, una tarea amarga. Eso es el servicio a Dios. Por un lado dulce, por un lado amargo. Eso es la predicación del evangelio. Por un lado dulce, por el otro lado amargo. Eso es nuestra estadía en esta tierra. Por un lado dulce, por el otro lado amargo. ¿Qué necesito? Fortaleza. La misma fortaleza que tenía este ángel. Es lo que yo necesito. Si la tarea fuera solamente como la miel, si la tarea fuera dulcita como la miel, pues yo no necesitaría ninguna clase de fuerza. Porque si se trata de la predicación del evangelio, pues yo predico el evangelio y todo el mundo me quiere. Yo predico el evangelio y todo el mundo me ama. Yo predico el evangelio y no tengo problemas. Yo predico el evangelio y mi economía fluye. Yo predico el evangelio y no me duele una muela. Yo predico el evangelio y todo el mundo casi que me tiende tapete para que yo pase. Pero eso no es así. Yo predico el evangelio y por un lado al predicar el evangelio yo le estoy sirviendo a Dios y esa es la miel, ese es el dulce. Pero por el otro lado estoy metido en una guerra espiritual. Por el otro lado tengo un enemigo que hace lo que puede para sabotear ese servicio, para sabotear esa tarea. Y estoy viviendo en un mundo gobernado por el príncipe de este mundo, por el Dios de este siglo que es el mismo diablo y causa aflicción en este mundo. En el mundo tendréis aflicción. Por ese lado es amargo el tema. ¿Qué necesito? Fuerza. De lo contrario, ¿cómo hago para tener el librito en la mano? Fuerza. De lo contrario, ¿cómo hago para abrir el libro, leerlo y exponerlo? Fuerza.
De lo contrario, ¿cómo hago para proclamarlo, divulgarlo, a pesar de que el mundo se me esté cayendo a pedacitos encima? Fuerza. ¿Cómo hacemos si la tierra se está abriendo debajo de nuestros pies y la tierra misma nos quiere tragar? Fuerza. ¿Cómo hacemos si a veces los seres queridos ni siquiera comulgan con eso que uno hace? Como le pasó al Señor Jesucristo, que su madre, María, y sus hermanos creían que estaba fuera de sí, es decir, loco o endemoniado. Y con todo y eso hay que seguir adelante. Fuerza. ¿Y cómo orar cuando no hay ganas de orar? Fuerza. ¿Y cómo perseverar cuando no hay fuerza para eso? Pues fuerza. Por eso se dice de este ángel que era fuerte. Y es lo primero que se dice del ángel. Dice, era fuerte. Y es lo primero que yo necesito de parte de mi Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, versículo 10. Si no tenemos esa fuerza de Dios en nuestras vidas, ¿cómo lograremos nosotros perseverar en la tarea? Fuerza se necesita. ¿Fuerza de qué clase? Fuerza de todo tipo. No solamente fuerza física, fuerza mental, fuerza emocional, fuerza de voluntad, fuerza espiritual, fuerza. Si no tiene fuerza, pídasela a Dios. Fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero usted tiene que tener eso, que seguir sosteniendo el librito. Y usted tiene que seguir comiendo el librito. Y usted tiene que seguir compartiendo el librito, predicando el librito, viviendo el librito. Para eso necesita fuerza. Esa palabra fuerte en el griego significa guerrero fuerte y valiente. Guerrero fuerte y valiente. Dice más, ¿no? El griego es un idioma de verdad rico. Porque una sola palabra puede significar un montón de cosas. Entendemos la traducción. Pues en la traducción usted no se puede poner a escribir todo lo que una palabra puede significar. Usted toma la palabra más diciente. Un ángel fuerte, ya. Pero en el griego, esa palabra fuerte significa guerrero fuerte y valiente. O sea, vino un ángel que era un guerrero fuerte y valiente. Es exactamente lo que necesitamos. Vuelvo y le digo, usted necesita fuerza. O sea, ¿qué necesita? Necesita convertirse en un guerrero, una guerrera fuerte y valiente. Eso es lo que necesita. ¿Y eso de dónde lo trae? Pues de dónde lo trae el ángel. Ahora que estábamos diciendo, es que el ángel se parece en sus piernas a Dios, por ejemplo, porque dice que son de bronce. Pero no solamente en sus piernas, sobre todo se parece en el carácter a Dios. Dios es un fuerte guerrero y valiente. La Biblia lo llama varón de guerra. ¿Cómo hago yo para sacar corriendo la debilidad? ¿Cómo hago yo para sacar corriendo la tristeza, la anemia espiritual? ¿Cómo hago yo para sacar corriendo la angustia, la aflicción, la depresión, el afán, la preocupación? Pues ahí lo tiene muy bien. Es que no se puede de otra manera. El profeta Elías lo dijo claramente. Allá en Primera de Reyes capítulo 17, el profeta Elías se presenta delante de Acab y le dice a Acab: vive Jehová, Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. Es que ¿de dónde saca valentía para irle a hablar al rey impío? Que perfectamente le puede cortar la cabeza ahí. Saca valentía de esa presencia de Jehová, ¿sí? De esa presencia de Dios. Y él dice: en esa presencia yo estoy, en cuya presencia estoy. Y va y le dice sus 4 verdades, nada más y nada menos que al rey impío de Israel. De ahí, si usted considera que ha flaqueado, que se ha debilitado, es porque le falta estar en la presencia de Dios. Vaya a la presencia de Dios como lo hace este ángel. Y al estar en la presencia de Dios, usted vendrá de allá, regresará de allá lleno de fuerza. Es lo primero que se destaca aquí. Después dice que ese ángel estaba envuelto en una nube. Envuelto en una nube. Y esa nube, pues es muy fácil de interpretar, ¿no? A ver, la primera vez que una nube nos llamó la atención fue en el Antiguo Testamento. Porque se dice que una nube acompañó el peregrinaje de los israelitas, la travesía de los israelitas durante 40 años por el desierto del Sinaí. Era una columna de nube
que acompañaba a los israelitas durante todo el día, que los protegía del calor del sol. Pero más adelante se va a decir que era el mismo Dios el que los acompañó durante 40 años y nunca los dejó botados. Se habla de una columna de nube y una columna de fuego, pero aquí es una columna de nube que los acompañaba durante el día. Esa nube, entonces, ¿qué representa? Una nube, por ejemplo, dice la Escritura que ocultó al Señor Jesucristo de los ojos de los discípulos cuando Cristo ascendió a los cielos. Dice que ascendió a los cielos y una nube lo ocultó de los ojos. Como que una nube lo envolvió, una nube lo tapó, lo cubrió. ¿Esa nube qué representa entonces? Y aquí nuevamente se habla pues de una nube. En el Salmo capítulo 104 se habla de una nube. En Éxodo 24:15 se habla de la nube. En Daniel 7:13 se habla de la nube. Marcos 9:7, Hechos 1:9, Primera de Tesalonicenses 4:17, cuando dice que nosotros nos encontraremos con el Señor en las nubes. Apocalipsis 1:7 habló de nubes. Esa nube que representa, esa nube representa la misma presencia de Dios que envuelve, la misma presencia de Dios que cobija, la misma presencia de Dios que protege, la misma presencia de Dios que ahí viene el sol, me quiere hacer daño, ahí viene el sol, me quiere quemar, ahí viene el sol, me quiere insolar, ahí viene el sol, me quiere asesinar, pero la presencia de Dios me envuelve y no permite que ese sol acabe conmigo. Es la presencia de Dios, pero ¿en qué sentido? Es la presencia de Dios que envuelve, que protege, que cubre, que resguarda, que impide que me hagan daño. Este ángel, dice el texto, que está envuelto en una nube. Si está envuelto en una nube, quiere decir que, ojo esto, si está envuelto en una nube quiere decir que, porque es que recuerde que a esas alturas, y vamos nosotros en la sexta trompeta, a esas alturas, dígame, en cuanto a presencia demoníaca, influencia demoníaca y posesión demoníaca, ¿cómo estará el mundo? Analícelo, recuérdelo y respóndame, por favor. A esas alturas de la historia, el mundo, en cuanto a presencia demoníaca, influencia demoníaca y posesión demoníaca, ¿cómo estará? Usted se acuerda y responde. Aparte de los que ya están comandados por el mismo diablo, acuérdese que se abrió la puerta del pozo del abismo y salieron millones de espíritus inmundos, comandados por un ser que se llama Apolión. Esos millones de espíritus inmundos se dividen como en 4 grupos, como en 4 batallones, cuando son desatados los 4 ángeles que estaban atados junto al río Éufrates. De modo que cuando decimos invadido, minado, perdido, entregado, activo, plagado, pues nos estamos quedando cortos realmente. Si en este momento está el diablo, ángeles caídos y demonios influyendo en el planeta, y mire cómo está el planeta. Ahora usted imagínese, porque es que ¿quién está detrás de la idolatría? ¿Quién está detrás de la inmundicia? ¿Quién está detrás del homosexualismo? ¿Quién está detrás de todos esos vejámenes? Los demonios. Pero recuerde usted que en este momento de la historia hay millones de ellos que están encerrados en la cárcel de máxima seguridad del reino de los cielos, que es el abismo. Y recuerde que hay uno que es peligrosísimo, que se llama Apolión. Pero recuerde que hay 4 que son más peligrosos que los que están encerrados y están atados junto al río Éufrates. Y todos ellos serán liberados y harán de las suyas durante ese periodo de la gran tribulación. Por eso, cuando viene un ángel, a un mundo plagado de satanismo, a un mundo endemoniado, poseído por el mismo diablo, ese ángel tiene que venir envuelto en una nube. ¿Ah?
Ese ángel tiene que venir, exacto. Tal sea la situación del mundo tan llena de demonios que este ángel debe venir protegido por la misma presencia de Dios. Lo has entendido muy bien. Espero que todos lo estén entendiendo de la misma manera. Pero a un ángel que le van a hacer daño, a un ángel que le van a hacer daño, esa pregunta no se debe hacer, por supuesto que sí. Daniel capítulo 10 menciona precisamente la guerra, la batalla entre los ejércitos de Dios y los ejércitos del diablo. Es más, en Apocalipsis capítulo 12, cuando lleguemos a Apocalipsis 12, se va a dar cuenta lo cruel y lo literal de esa batalla entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Por ahora estamos en el capítulo 10 y se dice que estaba envuelto en una nube. Ahora, a continuación se dice que tenía el arco iris sobre su cabeza. El arco iris sobre la cabeza. Juan está teniendo una visión. Un ángel de la misma naturaleza de los otros, y es un ángel que es fuerte, o sea, gran guerrero, pero aunque es gran guerrero, pues tiene que estar envuelto en una nube, protegido por el mismo Dios, porque un mundo plagado de demonios. Ahora, eso es lo que no entienden los otros, por eso no se arrepienten. Pero si lo entendieran, se arrepentirían. Porque solamente arrepintiéndose y siendo lavado por la sangre preciosa de Cristo y siendo llenos del Espíritu Santo es que usted realmente tiene un resguardo. Es que usted tiene realmente una protección en contra de los demonios. Ahora, a continuación, lo que se nos dice es que tiene el arco iris sobre su cabeza. Y ese arco iris, pues, nos recuerda algo. La primera vez que salió el arco iris en este planeta. Y esa primera vez que salió el arco iris sobre el planeta, pues fue en Génesis capítulo 9, versículo 13, cuando se acabó ¿qué? ¿Cuándo se acabó qué? Cuando se acabó el diluvio, muy bien, y Noé y su familia y los animales fueron salir del arca. Y entonces dice que el Señor dibujó un arco en el horizonte y que ese arco simbolizaría algo. Simbolizaría el pacto entre Dios y Noé, muy bien. Un pacto de misericordia, ¿sí? Un pacto de clemencia, por medio del cual el Señor se comprometía a no volver a destruir el planeta con agua. No a través de un diluvio. No por medio de un diluvio. ¿Qué quiere decir misericordia? No quiere decir no voy a destruir. Lo que quiere decir es misericordia en medio de la destrucción. Si este ángel tiene el arco iris sobre su cabeza, y la cabeza es el raciocinio, y la cabeza es el entendimiento, y la cabeza es la manera de pensar, y la cabeza es la renovación mental, y tiene el arco iris en la cabeza, quiere decir que este ángel viene con pensamientos de misericordia, con pensamientos de clemencia. Este ángel no viene a hacerle daño a nadie, note. Son los ángeles caídos los que vienen a hacerle daño a la gente. Son los principados demoníacos los que vienen a hacerle daño a la gente. Es Satanás y sus demonios. Es Apolión y los 4 desatados que vienen a hacerle daño a la gente, pero este no. Este trae el arco iris sobre su cabeza. Misericordia. Ahora, ese arco iris, ¿qué está señalando? Ese arco iris está señalando que aún en medio de las trompetas, el Señor sigue teniendo misericordia de los seres humanos. ¿Cómo le parece? ¿Está obligado el Señor a tener misericordia? No. La misericordia no se obliga, la gracia no se obliga. Gracia significa regalo inmerecido. Si yo estoy obligando la gracia, entonces ya no es ningún regalo. Usted está obligado a darme, entonces ya no es un regalo porque está obligado a darme. Pues la gracia no se obliga, la misericordia no se obliga, la clemencia no se obliga. Dios está diciendo, porque usted ve los juicios, los 7 sellos, ve los juicios, trompeta 1, trompeta 2, trompeta 3, trompeta 4, trompeta 5, trompeta 6. Usted dice, Dios mío, qué terrible. Y el Señor dice, sí, pero con todo y eso, yo hasta este momento sigo teniendo misericordia de un mundo
de una gente que está en medio del juicio a causa de su propio pecado, y con todo y eso no se arrepienten de sus pecados, pero yo sigo firme en mi misericordia y sigo firme en mi gracia. Dígame, ¿cómo le parece el carácter de su Dios? La pregunta es para 10 personas. Amén. Leo. Dice usted, grande y poderoso, misericordioso y fiel es mi Dios. Es un Dios bueno y compasivo. Lo mejor que tengo, dice Gloria, lleno de misericordia. Solo Dios es así de misericordioso y benigno, inmensamente extraordinario, amoroso, infinitamente bueno. Es maravilloso saber que mi Dios es el único bueno, para siempre su misericordia. Nadie ni nada como mi buen Dios. Okay. Esto porque más de un escéptico, cuando comienza a leer sellos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, trompeta 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces comienza a decir, uy, pero Dios sí es malo. Porque quizás no entienda la razón del porqué de estas cosas. Entonces es necesario abrir un paréntesis. Y en ese paréntesis se aclara, Dios es bueno. Fue bueno en medio de los sellos, porque en medio de los sellos envió a 144,000 a predicar. Es bueno en medio de las trompetas, porque en medio de las trompetas envió un ángel con un librito en la mano y con el arco iris, signo de la misericordia y la gracia de Dios sobre su cabeza. Es bueno el Señor. Es bueno en medio de los sellos, es bueno en medio de las trompetas. Tiene misericordia en medio de los sellos, tiene misericordia en medio de las trompetas. Ahí está. A continuación, lo que se nos dice es que su rostro era como el sol. Su rostro como el sol. Del sol destacamos nosotros dos cosas. El sol representa para nosotros dos cosas básicas. ¿Cuáles son las dos cosas que el sol representa para nosotros? O los dos efectos del sol en nuestra vida. Efectos benignos, por supuesto. Ahí lo tiene usted. Luz y calor. Ahí lo tiene. Luz y calor. Cuando dice que su rostro era como el sol, pues acuérdese de lo básico. Porque desde lo básico uno comienza la interpretación. Por un lado luz, por el otro lado calor. Cuando se habla de luz, estamos hablando de un planeta cundido de tinieblas, y en medio de las tinieblas densas que cubren el planeta, el Señor sigue filtrando su luz. O sea, sigue filtrando el conocimiento de su palabra, sigue filtrando su gracia, sigue filtrando su misericordia. ¡Qué impresionante! Pero mire, esto es una promesa sumamente misericordiosa. ¿Por qué? Porque a la altura de la trompeta número 6, cuando el planeta está invadido, cundido, poblado, habitado solamente por espíritus inmundos, mire, la luz del Señor se filtra. Y usted puede pensar acerca de ese ser querido por el cual usted tanto ora. Y usted va a decir, solo tinieblas en esa cabeza, solo tinieblas en ese corazón, solo tinieblas en esa voluntad. Pero acuérdese
Aún en medio de las peores tinieblas, aún en medio de las densas tinieblas, el Señor en su misericordia y en su gracia filtra la luz de su evangelio, filtra la luz de su palabra. Por eso usted no deje de predicar, usted no deje de orar, usted haga lo que le corresponde, haga caso omiso a esos rechazos, haga caso omiso a esas indiferencias, haga caso omiso a esos reproches, a esas palabras duras que usted está recibiendo cada vez que el otro escucha que usted le está predicando el evangelio. Haga caso omiso de ese sarcasmo, haga caso omiso de esa burladera que hacen de usted, haga caso omiso, siga orando, siga predicando, que aún en medio de las densas tinieblas el Señor filtra su luz en una mente. Aún en medio de las densas tinieblas, aunque usted diga, no, es que eso ya no, usted no es nadie para decir que ya no. Usted no es nadie para decir que no se puede. Porque si a la altura de la sexta trompeta todavía el Señor filtra su luz, pues nosotros estamos todavía en época de gracia, en donde la gracia es la que reina, dice Romanos capítulo 5, en donde el pecado abunda para que sobreabunde la gracia. Así que usted siga orando y usted siga predicando y no lo deje de hacer. Pero por el otro lado, el sol no solamente representa luz, también representa calor. Calor. ¿Y ese calor qué representa? Ese calor representa esa presencia de Dios que vivifica. Nosotros sin esa luz y sin el calor proveído o provisto por el sol no tendríamos vida. Dios colocó ahí el sol para garantizar la vida en el planeta. Ahora, impresionante que el sol represente luz, que espiritualizando significa conocimiento de la palabra, pero también calor, que espiritualizando significa vida. Y es que cuando recibe la luz, recibe el calor. Cuando recibe el conocimiento, cuando recibe la palabra, recibe usted la vida. O sea que mire, en medio de la gran tribulación, a la altura del relato de la sexta trompeta, el Señor sigue filtrando su luz y el Señor sigue teniendo misericordia, y la gente ya a esas alturas muy graneadita se sigue salvando. Graneadita. Y como se pudo dar cuenta, los hombres no se arrepintieron de sus maldades, con todo y que tenían los 7 sellos y con todo y que ya tenían las 6 trompetas encima de su cabeza. Y para terminar, lo que dice el versículo 1 dice, y sus pies como columnas de fuego. Otro texto dice columnas de bronce. Aquí dice sus pies como columnas de fuego. Columnas de fuego. Ahora, el fuego lo tienen los pies. Pero dése cuenta que el ángel es fuerte. Dese cuenta que el ángel está envuelto en una nube. Dese cuenta que el ángel tiene el arco iris sobre su cabeza. Dice que el rostro del ángel es como el sol. Pero, ojo, porque puede venir en son de misericordia. Puede venir en misión de gracia, misión de clemencia. Pero sus pies son como 2 columnas de fuego. ¿Qué quiere decir? Que si a este ángel le toca luchar, le toca pelear, le toca batallar, son los pies, le toca pisar, le toca patear, le toca aplastar, pues este ángel lo va a hacer. Vengo yo en son de gracia, de misericordia, de amor, a decirle a este mundo que Dios aún tiene sus brazos abiertos y que extiende todos los días sus brazos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Quién recibe el mensaje? Venga y abrácese a la presencia de Dios. Pero si se rebelan o se viene todo el ejército de los demonios en contra de este ángel, pues este ángel está listo para dar la batalla. Este ángel está listo para combatir, así de esa manera. Y de esta manera llegamos nosotros pues a la parte final del versículo 1.
y ya tenemos las 7 de la noche. Así que por hoy, hasta aquí llegamos. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Gracias, mi Dios, por tantas cosas. De un solo versículo, mi Dios, tantas cosas y lo que nos falta. Pido, te ruego, te suplico, mi Dios, que seas tú llevando este conocimiento, mi Dios, del cuaderno a la cabeza, de la cabeza al corazón, del corazón a la voluntad y de la voluntad al servicio, para que podamos decirle a otros, podamos predicarle a otros y otros vengan a la salvación, vengan a tus pies. Te pido que este mensaje edifique la vida de cada uno y te ruego, bendito Dios, Rey de la Gloria, que a través de ellos otras más, muchas personas sean edificadas también y vengan, Señor Dios, a arrepentirse y a creer en el Evangelio. Entrego la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor Dios. Gracias por sus vidas, gracias porque siempre están ahí, Señor. Y es un aliciente para cualquier predicador el saber que cuenta con un grupo de personas que a las 5 de la mañana estuvo orando y a las 6 de la tarde está aprendiendo tu palabra. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.